Hey, ¿qué pasa? La mayoría de personas cree que el diluvio es un mito. Algunas dirían que quizás tenga base en una inundación real, pero que dista mucho de lo que nos cuenta la Biblia, y pocas personas creen que sucedió tal cual nos dice el relato bíblico. Soy Ed y hoy vamos a responder a este tema. ¿Es el diluvio un mito o sucedió realmente? Antes de nada, definamos lo que entendemos por diluvio. Según la Biblia, el diluvio fue una inundación mundial que usó Dios para destruir a la humanidad malvada. Llovió durante 40 días y solo una familia que construyó un arca por orden divina sobrevivió. Antes de entrar en si hay pruebas de que sucedió o no, veamos si el relato es verosímil. Para empezar, si se dice que cayó una inundación que anegó el planeta, debemos encontrar la fuente de esas aguas. Tendrían que haber salido de algún sitio, ¿no? En Génesis 1, 6 y 7 encontramos lo siguiente. Entonces Dios dijo: que haya una expansión en medio de las aguas, que haya una separación entre las aguas y las aguas. Y Dios pasó a hacer la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban encima. Eso fue lo que ocurrió. Así que lo que nos cuenta el relato es que había unas aguas sobre la superficie terrestre, algo fácil de entender si sabemos que hoy en día también existe en forma de nubes. Por tanto, antes del diluvio había una capa de vapor de agua en la atmósfera, la cual se condensó y precipitó cuando Dios trajo el diluvio. Por ahora es posible. El siguiente problema es que, si cayó semejante cantidad de agua para cubrir toda la superficie terrestre a kilómetros de altura, ¿dónde está toda el agua? Pues no se ha ido a ningún sitio, sigue aquí, en la Tierra. Hay 1.400 millones de kilómetros cúbicos de agua en el planeta, y esta cubre más del 70% de la superficie terrestre. La profundidad de los océanos es, como promedio, de 4 kilómetros, mientras que la altura media de la superficie terrestre apenas alcanza los 800 metros sobre el nivel del mar. Si se nivelase la superficie del planeta, quedaría completamente cubierta de agua hasta una altura de 2.400 metros. Eso está muy bien, pero si la Biblia dice que todas las altas montañas quedaron cubiertas, no hay suficiente agua para eso. Bueno, eso sería cierto si la geología terrestre hubiera sido siempre igual, pero parece que no fue así. La siguiente obra dice que hubo un tiempo en el que océanos y llanuras se extendían en llana monotonía por zonas donde ahora las montañas se elevan a inmensas alturas. Los movimientos de las placas continentales hacen que la Tierra se levante a alturas donde únicamente los animales y las plantas más resistentes pueden sobrevivir, y por otra parte, también hace que la Tierra se hunda y repose en esplendor oculto bien por debajo de la superficie del mar. Puesto que tanto las montañas como las cuencas marinas suben y se hunden, es patente que hubo un tiempo en que las montañas no eran tan altas como lo son ahora, ni las grandes cuencas marinas eran tan profundas. Es más, si el diluvio sucedió, es lógico pensar que esta diferencia de altura se hubiera agravado más. El libro El planeta Tierra, el glaciar, menciona que el agua en la forma de grandes capas de hielo deprimen la superficie de la Tierra. Por ejemplo, dice: si el hielo de Groenlandia desapareciera, con el tiempo la isla subiría unos 600 metros. En vista de esto, el efecto de un diluvio universal repentino pudiera haber sido catastrófico en partes de la corteza de la Tierra. La corteza terrestre es relativamente delgada y varía en grosor, y se extiende sobre una masa blanda de miles de kilómetros de diámetro. Por lo tanto, es probable que bajo el peso del agua caída se produjeran grandes cambios en la corteza terrestre. Pues viendo que es posible que el diluvio haya sucedido, veamos ahora si tenemos alguna prueba de que ocurrió. Y con prueba no me refiero a este tipo de pruebas. No creo que sea posible que una estructura de madera aguante a la intemperie más de 4.000 años, y menos una estructura tan mítica como el arca, que ha sido buscada en nuestra época y que quién sabe cuántas personas pudieron haberla toqueteado. Me refiero a pruebas más sustentadas. La primera es la prueba paleontológica. Existen muchísimos fósiles que se han encontrado en condiciones muy sospechosas. Brian C. Nelson informa en su libro The Deluge Story in Stone. El que haya millones de peces enterrados en las rocas de Inglaterra, Escocia, Gales, Alemania, Suiza y las rocosas norteamericanas, el que haya elefantes y rinocerontes enterrados por millones en Alaska, Siberia, Inglaterra, Italia, Grecia, el que haya hipopótamos enterrados por millares en Sicilia, el que haya reptiles enterrados por millones en el oeste de Canadá, los Estados Unidos, América del Sur, África, Australia, para mencionar únicamente una porción de tales casos, absolutamente exige para dilucidación la explicación de que hubo grandes catástrofes. Guillermo J. Miller, profesor emérito de Geología en la Universidad de California en Los Ángeles, hace notar en An Introduction of Historical Geology: comparativamente, pocos restos de organismos que ahora habitan en la Tierra están siendo depositados bajo condiciones favorables para su conservación como fósiles. No obstante, es asombroso el que haya un número tan inmenso de fósiles enclavado en las rocas. Alrededor del océano Ártico hay una franja grande de tierra que está permanentemente congelada.
cuya mayor parte está cubierta de materia congelada parecida a estiércol, compuesta de arena, lodo y tierra. En un artículo titulado El enigma de los gigantes helados, dice Saturday Evening Post, del 16 de enero de 1960. La lista de los animales que se han sacado en el deshielo de este revoltillo abarcaría varias páginas. Todos están en el estiércol helado. Estos hechos indicaron que el agua fue el instrumento que sumergió a tales criaturas. Muchos de estos animales estaban perfectamente frescos, completos y sin daño, y todavía o en pie o por lo menos enhiestos sobre las rodillas. Aquí está un cuadro verdaderamente sacudidor para la manera en que pensábamos antes. Grandísimas manadas de bestias enormes y bien alimentadas que no estaban específicamente diseñadas para el frío extremo, que estaban alimentándose plácidamente en estos pastos soleados, que estaban arrancando delicadamente ranúnculos florecientes a una temperatura en que nosotros, probablemente, no hubiéramos necesitado un chaquetón. De repente, todas fueron muertas sin señal visible alguna de violencia y antes de que pudieran siquiera tragarse su último bocado de alimento. Y entonces fueron instantáneamente heladas con tanta rapidez que cada célula de sus cuerpos está perfectamente conservada, a pesar de su gran volumen y su temperatura elevada. Bien podríamos preguntar, ¿qué pudo haber causado esto? La prueba de que este fue un suceso repentino y no algo que aconteciera durante largo periodo de tiempo es el hecho de que aún la hierba verde que estaban comiendo se congeló rápidamente en su boca y estómago, donde se han descubierto en tiempos modernos. Se han descubierto muchísimos mamuts congelados en Siberia. Tras miles de años todavía tenían vegetación en la boca. Analizando uno de estos mamuts, que tenía 3 o 4 meses de edad cuando murió, Alexei Tikhonov, subdirector del Instituto Zoológico de la Academia de Ciencias en Rusia, dijo: «Es el ejemplar mejor conservado que hay, no solo de mamut, sino de cualquier otro animal prehistórico. La tomografía computerizada mostró que el mamut no tenía ninguna herida. El hecho de que las vías respiratorias y el aparato digestivo estuvieran obstruidos con lo que parecía ser lodo lleva a los científicos a la conclusión de que debió morir ahogado. El comercio de marfil permite suponer que se han encontrado decenas de miles de mamuts de aquella época. También se han encontrado restos fósiles de otros muchos animales, leones, tigres, osos y alces, en un estrato común, lo que indicaría que todas esas criaturas fueron destruidas al mismo tiempo. También se han encontrado fósiles de criaturas marinas en montañas de gran altura. ¿Cómo se explica eso? Han hallado enormes depósitos de fósiles animales en varias zonas. Una caverna cerca de Sicilia contenía toneladas de restos, entre los que se encontraban huesos de ciervos, bueyes, elefantes e hipopótamos de varias edades, incluido un feto. De hecho, salieron al mercado 20 toneladas de fósiles durante los primeros 6 meses después de su descubrimiento. En el sur de Inglaterra, el paleontólogo J. Manson Valentine descubrió enormes depósitos fósiles que contenían huesos quebrados de animales de la misma clase, así como hienas y osos polares. ¿Cómo se explica la existencia de yacimientos en sitios tan dispares? De repente, por todo el mundo se extinguieron muchas especies de mamíferos. A la vez hubo un cambio súbito de clima. En Siberia 5 millones de mamuts murieron instantáneamente y quedaron congelados. Alfred Wallace, un famoso contemporáneo de Charles Darwin, consideró que aquella extensa destrucción tenía que haber sido causada por algún suceso extraordinario de alcance mundial. La verdad es que el diluvio universal es un muy buen candidato para explicar todo esto. La segunda prueba sobre el diluvio es la prueba histórica. El diluvio no solo aparece en la Biblia, sino en cientos de relatos que se encuentran entre las tradiciones de muchas razas primitivas por todo el mundo. Los egipcios, los griegos, los chinos, los druidas de Bretaña, los polinesios, los esquimales y groenlandeses, los africanos, los hindúes y los indios americanos, todos ellos tienen sus propias leyendas sobre el diluvio. La siguiente obra dice: se han hallado relatos de un diluvio en casi todas las naciones y tribus del mundo. La cantidad de relatos conocidos se cifra en unos 270. En conjunto, se toma como prueba de que la humanidad sufrió una destrucción mundial en un gran diluvio, y que luego la raza humana se multiplicó a partir de una sola familia y desde un mismo lugar. Además, algunos de estos relatos antiguos los escribieron personas que estaban manifiestamente en contra de la tradición hebreo-cristiana. Por cierto, para los que dicen que el diluvio bíblico es una copia de la epopeya de Gilgamesh, esto no tiene ningún sustento. Es cierto que la epopeya se data antes del Génesis, pero esto no significa que uno sea copia del otro. Según la Biblia, el diluvio ocurrió en el 2370 a.C. y el Génesis no se escribió hasta unos 800 años después. La epopeya de Gilgamesh se escribió entre el 2500 y el 2000 a.C., así que los tiempos cuadran bien. Es normal que mucha gente escriba sobre el diluvio después de que ocurra, y evidentemente en esta franja de tiempo muchos lo harían. Pero eso no quiere decir que todos los relatos posteriores sean copias de los primeros, pues puede significar que todos escribieron sobre un mismo relato histórico, aunque lo escribieran en fechas distintas. Si siguiéramos esa lógica, tendríamos que aceptar que los más de 200 relatos del diluvio encontrados en todos los continentes en la antigüedad, donde no tenían manera fácil de saber lo que ocurría a mucha distancia de ellos, todos fueron copiados de la epopeya de Gilgamesh, porque esta es la más antigua.
pero esto no tiene sentido. Aparte de eso, las diferencias entre la epopeya y el Génesis son obvias. En el relato babilónico se describe un enorme y burdo cubo de unos 60 metros de arista que se construyó en solo 7 días. También dice que la tormenta duró solo 6 días y carece de otros muchos detalles. En contraste, la Biblia describe una embarcación de unos 133 metros de eslora con una relación de 10:1 entre longitud y altura y de 6:1 entre la longitud y la anchura. El arca tenía las proporciones idóneas para servir de contenedor flotante. Los ingenieros navales contemporáneos han descubierto que las proporciones similares a las del arca favorecen la integridad estructural y la estabilidad de las embarcaciones cuando están en alta mar. Aunque la Biblia no detalla cuánto tiempo dedicó Noé a construir el arca, la narración permite un lapso de unos 50 o 60 años, a diferencia de los 7 días de la epopeya. En la Biblia se dan fechas concretas y lugares específicos en los que ocurrió. Sin duda, hay mucha diferencia entre un relato y otro, siendo el bíblico mucho más detallado y realista. Volviendo al tema de la prueba histórica, el hecho de que se hayan encontrado cientos de relatos antiguos e independientes de un diluvio muestra que dicho evento sucedió realmente y que los sobrevivientes fueron contando aquella historia real a medida que se esparcían por la tierra. El comentarista Enrico Galbiati señala: la constante presencia de una tradición diluviana en pueblos diversos muy distantes entre sí demuestra la historicidad del suceso que sirve de base a esas tradiciones. En resumen, hemos visto que el diluvio pudo ocurrir realmente. El relato es consistente y explica convincentemente los puntos más relevantes. También hemos visto que tanto la prueba paleontológica como la histórica apuntan hacia el diluvio como un evento real. Es verdad, no todos los detalles tienen explicación. Por ejemplo, ¿cómo sobrevivió la vida marina teniendo en cuenta que la salinidad de las aguas del diluvio sería prácticamente la misma en todos los sitios? La vida marina necesita diferente salinidad. Bueno, es cierto que estas y otras cuestiones no parecen tener respuesta, pero recuerda que el diluvio no fue un evento puramente natural. Si encontráramos respuesta naturalista a cada detalle del diluvio, ¿dónde estaría la acción divina? Hay personas que no creen en este evento porque la ciencia no explica todos los detalles. Pero si los explicara, seguirían sin creer en Dios porque dejaría de ser necesario para explicar el diluvio. Pero el caso es que si es un evento orquestado por Dios, no necesitamos saber cómo sucedieron todos los detalles. Lo que está claro es que tenemos buenas razones para creer en el diluvio. Lejos de ser un mito, fue una realidad. ¿Quieres saber la respuesta a otras preguntas interesantes? Estate atento porque todos los miércoles subo nuevo vídeo. Espero verte en los siguientes. Si quieres más contenido, pásate por mi Patreon, te gustarán las recompensas. Por cierto, gracias a Invitación al Cristianismo por su suscripción como leyenda. Sin más, hasta la semana que viene.